Mañana va a haber paro nacional docente, lo decidió la CETERA, también se sumó el sindicato SADOP, o sea, docentes públicos, de escuelas públicas, docentes de escuelas privadas, mañana no van a tener clases en repudio a lo que sucede allí en la provincia de Chubut, ¿no? La desgraciada muerte de dos docentes que volvían de una protesta donde reclamaban que les pagaran los sueldos. Desde julio, no hay clases en la provincia de Chubut. Rica, una provincia rica con muchos recursos, que estuvo administrada durante muchos años por, recordar alguno, Mario Das Neves, eh, que falleció luego y que antes en la previa había ungido como su sucesor a Arcioni. Hubo allí en el medio un escándalo de mega corrupción donde varios funcionarios dasnevistas tuvieron que salir del gobierno y Arcioni logra, hace no mucho su reelección. ¿Cómo consiguió su reelección? Nos lo contaban hoy docentes con los que hablábamos muy tempranito. Acomodó un poquito las finanzas, invirtió una cantidad de dinero como para llegar bien a la jornada electoral. Más luego no supo qué hacer, o no quiso hacer más, o realmente se quedó sin fondos. Hay una provincia allí que tiene una historia de mala administración, evidentemente, pero quizá el punto más alto de indignación sea que en este contexto, que es un contexto donde los empleados públicos, los maestros, las maestras, allí en la provincia están sobreviviendo o viven a los altos ya hace mucho, el gobernador decidió que él y su planta política debían aumentarse los sueldos, en el caso de él, a 300.000 pesos. Se cobraba 55.000 a 300.000 pesos. ¿Qué dijo él? Bueno, que estaban muy retrasados esos sueldos y que tenía que ponerlos en sintonía con la situación actual. Llama la atención esto, ¿no? Llama la atención que un gobernador decida apagar el fuego con nafta. La verdad es que es curioso, es raro. Es cierto que fue revalidado en las urnas hace no mucho tiempo, decíamos, pero llama la atención tanta impericia política en el medio de un conflicto de estas características que ya no es provincial, pasa a ser un conflicto nacional. El paro docente es nacional. Yo creo que con Chubut han intentado hacer algo parecido a lo que le hicieron durante mucho tiempo a Santa Cruz también, ¿no? Digo, el gobierno nacional castiga, no enviando las remesas o enviándolas tardíamente o enviando menos dinero de lo que corresponde a muchos gobernadores que tienen que se la ven en figurillas luego para pagar salarios. En este caso creo que se suma a este destrato del gobierno nacional una gestión que no acierta a poner en orden las prioridades, ¿no? Cuando digo no acierta a poner en orden las prioridades, me refiero fundamentalmente a que en un contexto de esas características, lo peor que puede hacer un gobernador es aumentarse el sueldo. O sea, no se puede aumentar el sueldo mientras no le paga el sueldo a sus empleados. Eso siempre va a caer mal, siempre va a producir indignación. Y si había un territorio de protesta, esas protestas se magnifican, ¿no? Digo, parece obvio, pero en la Argentina de hoy ya nada, la verdad que nos tiene que parecer obvio. Decía en un momento, y la verdad que me quedé pensando, cómo finalmente el hambre terminó siendo agenda de la política, agenda de los medios, hambre que nadie quería ver, o hambre que se agravó y se profundizó fundamentalmente en los últimos años, pero que nos pone en un debate, casi diría yo, primitivo. Nos pone en un debate primitivo. La Argentina hoy tendría que estar discutiendo cómo duplica su PBI. Y estamos discutiendo cómo llevamos alimento, que es algo básico y esencial, a la mesa de argentinas y argentinos que en este último tiempo han visto cómo la inflación, cómo la desocupación o cómo la pérdida del poder adquisitivo del salario se han llevado esos alimentos de su mesa, digo, ya no aparecen o les resultan inaccesibles. Y me refiero a que el último gesto de la administración Cambiemos hasta ahora es sorprendente, ¿no? Mandar, y lo vengo repitiendo hace unos días, mandar a sus diputados a levantar la mano para sancionar la emergencia alimentaria, que si todo
va sobre carriles hoy por la tarde, será revalidada en el Senado, con lo cual ya tendrá fuerza de ley. Terminar un gobierno sancionando una ley de emergencia alimentaria habla de lo malo que fue tu gobierno, ¿no? Pero decía, nada es obvio hoy en la Argentina. Absolutamente nada es obvio hoy en la Argentina. Aunque todo es evidente. Digo, todo está presentado del modo en el que está presentado. Un gobierno que castiga a provincias que no acuerdan o que son díscolas o que directamente el poder central, el gobierno nacional las pretende fuera de juego, porque también hay una lógica muy revanchista en esas cuestiones. Que haya meses y meses de gestiones sin clases, gestiones educativas sin clases en las provincias y que el gobierno nacional lo mire pasar. No viaje hacia ese lugar el secretario, el ministro, alguien a resolver un problema que ya excede al gobernador, más allá de su impericia, más allá de la indignación que nos provoca, más allá de todo. Los chubutenses, hasta donde yo sé, son argentinos. Viven en una provincia que se llama Chubut, pero esa provincia está dentro de la Argentina y hay un gobierno nacional. Y estos problemas son de la provincia, pero también son problemas federales. Yo siempre me acuerdo de Néstor Kirchner, apenas asumió, cuando viajó a Entre Ríos, a resolver también una demora en los pagos a los docentes, y creo que allí quiso dar una importante señal sobre qué es lo urgente o qué es lo importante. Y en ese caso fue un gran reconocimiento a los trabajadores y las trabajadoras de la educación que venían también sosteniéndose como podían en una provincia como la de Entre Ríos. Viajó allí con Daniel Filmus y resolvió un problema que parecía que nadie quería resolver. Por supuesto, uno piensa en Macri, que es el actual presidente, que todavía es el presidente y no se lo imagina subiéndose a un avión para ir a resolver el problema de los docentes chubutenses o de los empleados públicos chubutenses, ¿no? Más bien lo imagina subiéndose a un avión y yéndose a otro lado, quizá de vacaciones, pero no para resolver esto que es una urgencia. Porque que haya docentes que no puedan cobrar su salario y por lo tanto tengan que estar mendigando algo de comida en el almacén, en el súper, o que tengan que hacer trueque, o que nada, que se den condiciones de sobrevivencia, no habla tanto de la capacidad de supervivencia de los docentes, sino del mal gobierno que tenemos. Mal gobierno que nos trajo hasta acá. Y estas son las escenas de la Argentina actual, la Argentina macrista, que muchos no querían ver, ¿eh? Muchos no querían ver, o que muchos ocultaban también. Los mismos que hoy se preguntan, ¿por qué perdió María Eugenia Vidal en la provincia de Buenos Aires? Vayan a ver la provincia de Buenos Aires, recorran la provincia de Buenos Aires, y verán que lo que aparece en el Facebook, lo que aparece en YouTube, lo que aparece en las redes sociales, todo lo que dicen que hizo, en realidad no lo hizo. O que son pequeños mojones dentro de un marco más general de devastación económica, donde las pequeñas y medianas empresas no se pueden tener en pie y donde la mayoría de la gente o perdió un trabajo, alguien en la familia, o está a punto de perderlo, ¿sí? O directamente los salarios, y esto todos lo sabemos, ya no son lo que eran y permiten comprar menos cosas que antes, permiten pagar menos cosas que antes. Pero bueno, no vieron eso, la sorpresa se la llevan ahora en la provincia de Buenos Aires con la elección que hizo en la PASO Axel Kicillof. Pero haber cerrado los ojos a la realidad no quiere decir que esa realidad no ocurra. Ocurre, pasa, y la verdad que este gobierno que debería haber gobernado para todos los argentinos, para todas las argentinas, bueno, se distrajo en asuntos que están más vinculados al enriquecimiento de ciertos núcleos de poder muy vinculados al clan presidencial, ¿no? Y mientras tanto, ¿qué le importan los docentes? ¿Qué le importan los empleados públicos de tal o cual provincia? Los malabares que debe hacer tal o cual gobernador. Qué poco interés ha demostrado el gobierno por mantener a la Argentina de pie en todos estos años, más allá de los negocios personales. Más allá de los negocios personales. Y me parece que son como postales, ¿no? Postales de un país en derrumbe, donde las decisiones de políticas públicas en los últimos años han tenido como objetivo recortar la calidad de vida de la sociedad en su conjunto y muy pocas veces velar por el interés común.
muy pocas veces. Alguien me dirá, pero ¿cómo le vas a pedir a Macri que vele por interés común? Es el presidente, es el que está, asumió para eso, tiene que gobernar, está obligado, está mandatado. Pero sabemos que recibió un mandato y ese mandato se lo metió en el bolsillo, como tantas otras cosas, ¿no? Y me parece que estamos en condiciones de reflexionar ya desde una perspectiva de 4 años lo malo que ha resultado este experimento que algunos veían como una derecha moderna, como una derecha democrática, como una derecha de buenos modales, como que finalmente aquellos que antes hacían golpes, o producían golpes de mercado, o llegaban por el atajo de la desestabilización al gobierno, esta vez lo hicieron por las urnas, sí, lo hicieron por las urnas, sí, lo hicieron por las urnas. Y probablemente se vayan por las urnas también. Eso son lo que indican las últimas encuestas. Pero veamos el país que deja. Y el país que deja es un país en estado de derrumbe, con provincias económicamente asfixiadas, con trabajadores que no pueden comprar cosas mínimas y con una ley de emergencia alimentaria. Yo sé que en este punto conviene hacer alguna precisión, alguna mención a la esperanza, porque al fin de cuentas la esperanza es lo que nos tiene que motivar a aguantar este desfalco, este verdadero desfalco político que hemos padecido como sociedad. A veces resulta difícil insuflar esperanza. Los periodistas en general estamos para describir, para comunicar hechos, para aportar datos. Pero ¿qué pasa cuando esa realidad es tan horrenda como la que hoy muchos perciben o empiezan a percibir? ¿De qué modo, con esos datos, con esas realidades, uno puede insuflar esperanza en un futuro mejor? Por suerte, para eso está la política. Para eso están los candidatos. Son los que de alguna manera tienen que concitar esa esperanza. Son los que tienen que animar a esa sociedad que hoy vive en el derrumbe a ponerse de pie y tratar de sacar el país adelante. En ese punto hay una gran responsabilidad de parte de la política, de los políticos, que no solamente no tienen que mirar para el costado, sino que tienen que abrazar a su propio pueblo, abrazar a su sociedad y marcar un rumbo, que tiene que ser un rumbo totalmente distinto al que transitamos en estos 4 años, que van a ser 4 años de vergüenza para la democracia de los argentinos. 4 años donde, una vez que sepamos cuál es la verdadera pesada herencia que deja el macrismo, algunos se va a agarrar el pecho y se va a sorprender. Porque esto que uno hoy ve reflejado en el bolsillo, en la calle, en los locales cerrados, esto tiene una contracara. Y es que han gestionado pésimamente los asuntos públicos. Han estado ocupados en el blanqueo de sus familiares, han estado ocupados en fugar divisas, han estado ocupados en generar negocios al rubro energético, han estado ocupados en esos asuntos. Pero las cuestiones públicas de las que alguien debe hacerse cargo estuvieron absolutamente huérfanas. Huérfanas de gestión, huérfanas de presupuesto, huérfanas. Y lo vamos a ver en cada uno de los estamentos estatales, en cada uno de los organismos, en cada una de las secretarias. Ojalá haya una memoria del Estado sobre lo que ocurrió en estos 4 años. Porque con esa memoria muchos van a tener que responder por lo que hicieron y por lo que no hicieron también. Ha habido subejecuciones presupuestarias, es decir, había dinero para invertir en salud, en educación, y se subejecutaron, quiere decir que no se usaron esas partidas o se las usaron para otra cosa. Y eso es un fraude. Es un fraude a la fe pública, a los mandatos recibidos, a los compromisos que adquirieron estos funcionarios. Así que inmediatamente habrá que conformar esa memoria de lo ocurrido en el Estado, habrá que conformar una memoria de lo que pasó repartición por repartición, porque vinieron comiéndose a los chicos crudos y diciendo que ellos sabían todo,
y terminaron chocando la calecita por lo mínimo, como mínimo. Hoy el estado del país es un estado de derrumbe, donde tenés provincias que no tienen clases, donde tenés un paro nacional docente, producto también de una administración provincial quebrada y políticamente sin rumbo, o eso pareciera. Y a la tarde el Senado va a estar votando una ley que no es para duplicar el PBI, que no es para mandar satélites al espacio, que no es para crear un tecnópolis y que los pibes sean convocados por la ciencia, por la técnica, que no es para crear 3 universidades nacionales, que no es para estatizar YPF, ni siquiera para invertir en vaca muerta. Es una ley de emergencia alimentaria. No estamos duplicando el PBI, que es lo que deberíamos estar pensando. Estamos pensando en algo mucho más básico, esencial, primario, que es poner algo de alimento en aquellas casas, en aquellas mesas, donde la hecatombe económica se ha llevado todo. Ha sido como un huracán, Mauricio Macri. Ha sido como un huracán. Pero pensemos sobre esto. No volvamos nunca más a lo mismo. Tenemos que pensar en el futuro que esto no vuelva a sucedernos, porque no es responsabilidad de unos nada más, es responsabilidad de todos y de todos.